Buenos días amigos, si has elegido ver este vídeo es porque seguramente estás en un proceso de duelo, es decir, has perdido a alguien o algo importante en tu vida y estás intentando superarlo. El duelo es un proceso habitual y normal en la vida de cualquier persona. Todos hemos perdido o vamos a perder algo importante en nuestras vidas. Sin embargo, casi nadie nos ha explicado cómo afrontar esos cambios, esas pérdidas y el dolor que nos causan. Si quieres aprender a gestionar bien el dolor emocional, realizar buenos procesos de duelo y aprender a aceptar las pérdidas afectivas para que te duelan lo menos posible en menor tiempo posible, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. ¿Me acompañas? El duelo es una reacción natural y subjetiva ante una pérdida significativa e importante para nosotros. Cuando hablamos de duelo, casi todo el mundo piensa en el fallecimiento de un ser querido. Sin embargo, el duelo a nivel psicológico se experimenta en muchas más facetas de nuestra vida. Por ejemplo, se puede activar un proceso de duelo ante una pérdida de una relación significativa, una amistad de toda la vida, una relación de pareja. Podemos activar un proceso de duelo ante la pérdida de un animal de compañía o ante la pérdida de un objeto de mucho valor sentimental para nosotros. También se activan procesos de duelo ante la pérdida de trabajo, ante la pérdida de salud, facultades físicas o mentales, ya sea por accidente, enfermedad o vejez. También podemos activar un proceso de duelo ante pérdidas inesperadas, experiencias traumáticas, en fin, en cualquier caso, cuando experimentamos que algo ha cambiado de manera importante en nuestra vida y hemos perdido algo que para nosotros tenía mucho valor, se va a activar de manera automática y espontánea un proceso de duelo, es decir, un proceso de recuperación y superación del dolor que experimentamos ante lo perdido. Te quiero hacer ahora mismo dos preguntas directamente a ti. ¿Qué es lo que más te ha dolido perder en tu vida? La segunda pregunta que quiero hacerte es: ¿qué es lo que más miedo te da perder a ti en el futuro? Si te paras a reflexionar unos minutos, verás que seguramente hay una conexión entre lo que más te ha dolido perder en el pasado y lo que más miedo tienes de perder en el futuro. Si es así, si encuentras esa conexión y quieres compartirlo, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Ciertamente, cada persona va a afrontar esas pérdidas y el dolor que le causan de una manera subjetiva, particular, y por lo tanto van a requerir mayor o menor tiempo, mayor o menor esfuerzo para superar lo perdido. En mi experiencia como terapeuta, acompañando a muchas personas en procesos de duelo, he podido determinar 3 factores que hacen que las personas puedan superar con mayor o menor dificultad las pérdidas afectivas y el dolor que les han provocado. A esto le he llamado el semáforo de las pérdidas afectivas. El semáforo de las pérdidas afectivas nos va a indicar cuánto tiempo y cuánta energía vamos a tener que poner para superar lo perdido. En primer lugar, el semáforo en verde sería la dependencia de lo perdido. Cuanto más dependía nuestro bienestar de aquello que hemos perdido, más nos va a costar superar aquella pérdida. Y por lo tanto, más fácilmente vamos a pensar que no vamos a poder vivir sin lo que hemos perdido. Nuestro nivel de autoestima y autoconfianza en el momento de perder lo perdido será este semáforo en ámbar. El segundo factor que va a determinar cuánto nos va a costar superar lo perdido. Por supuesto, la edad juega un papel crucial. No es lo mismo perder a nuestros padres cuando tenemos 5, 6, 7, 8 años que perderlos cuando tenemos 50 o 60 años. Pero en cualquier caso, nuestro nivel de autoestima y autoconfianza en el momento que perdemos algo significativo en nuestras vidas va a ser un elemento a tener muy en cuenta a la hora de poder superar lo perdido. Obviamente, cuanto más nos aceptamos y nos queremos a nosotros mismos y más confiamos en nuestra capacidad para superar lo perdido, más pronto y con menos esfuerzo vamos a poder pasar por todas las fases del duelo que os explicaré a continuación y más pronto vamos a poder dejar de sufrir por lo perdido. Y el tercer factor, semáforo en rojo, sería la culpabilidad experimentada ante lo perdido. Lo que he podido comprobar como terapeuta acompañando a muchas personas en procesos de duelo es que la culpa es el peor enemigo para superar una pérdida afectiva. La culpa nos ancla y nos atrapa en el pasado, en el rencor, en el resentimiento, en el no perdonarme, no perdonar a los demás o a la propia vida por lo perdido, por esa pérdida tan significativa e importante que acabamos de experimentar. Por eso, si quieres superar de manera adecuada
una pérdida afectiva y transitar bien por todas las fases del proceso de duelo, has de eliminar la culpa de la ecuación, has de eliminar la culpa de tu mente y de tu corazón. Si quieres saber cómo hacerlo, puedes consultar en mi canal un vídeo que publiqué ya hace bastante tiempo, que se titula "La culpa es mi peor enemiga". Te lo dejo aquí para que lo puedas ver si así lo deseas. Existen diferentes tipos de duelos. Uno de ellos son los llamados los duelos imposibles. Un ejemplo muy claro de este tipo de duelos imposibles suele ser cuando un padre pierde a su hijo. Ese dolor es un dolor que no les abandona nunca y con el que tendrá que aprender a convivir siempre. Luego tenemos los llamados duelos de muerte, que son los duelos que todos conocemos. Duelos donde perdemos a alguien, ya sea por una enfermedad o por un accidente. Los más difíciles de resolver son aquellos en donde hemos perdido a ese ser querido de una manera inesperada, trágica, y no hemos tenido la oportunidad de despedirnos de ellos. A veces ese tipo de duelos de muerte, tan trágicos, tan traumáticos, se convierten también en duelos imposibles. Y en tercer lugar tenemos los duelos de vida. Son aquellos duelos en donde no perdemos a ningún ser querido, estas personas viven, sin embargo sentimos que hemos perdido esa conexión emocional con ellos o incluso con nosotros mismos. Estos duelos de vida se tipifican en 5 tipos de duelos. Tendríamos los duelos de rechazo, en donde las personas sienten que no son queridos, bienvenidos en la vida de otras personas. Los más dolorosos son los duelos entre madres o padres e hijos, cuando un hijo no se siente bien querido y bien recibido en la vida de esos padres o de esa familia. Por otro lado tenemos los duelos de abandono. Son duelos de vida en donde yo siento que la otra persona me quiere, pero no me da lo que yo quiero y necesito, que fundamentalmente suele ser más atención y cariño. En tercer lugar, tenemos los duelos de injusticia. Son duelos en donde yo siento que me dan mucho menos de lo que yo doy a los demás. El cuarto duelo de vida sería el duelo de traición. Son experiencias donde nos sentimos profundamente decepcionados porque alguien muy importante para nosotros nos ha fallado en un momento muy importante de nuestras vidas. Cuando más los necesitábamos, menos han estado a nuestro lado apoyándonos emocionalmente, físicamente o económicamente. Y en quinto lugar, en los duelos de vida tenemos los duelos de humillación. En este caso me he sentido humillado públicamente, avergonzado, culpabilizado. Se han vertido sobre mí comentarios y juicios muy negativos del tipo: eres raro, eres rara, eres débil, eres incapaz, eres tonto, no llegarás a nada en la vida, me molestas, eres un estorbo, no te soporto. Este tipo de duelos son de los más dolorosos y difíciles de superar porque dañan gravemente la autoestima y hacen que esas personas se quieran poco y luego en la vida adulta se cuiden muy poco, sean muy negligentes, muy descuidados, incluso puedan vivir vidas caóticas, engancharse a adicciones y a estilos de vida tremendamente destructivos. Cuando perdemos algo importante, se inicia automáticamente un proceso de superación emocional, de recuperación y reparación del dolor que experimentamos. Es decir, se inicia un proceso de duelo. La primera fase del proceso de duelo es la que se conoce como el shock emocional. Se produce en los primeros instantes, las primeras horas o días, en donde la persona todavía no acaba de intentar o integrar lo que acaba de ocurrir, esa pérdida tan significativa que está experimentando. Normalmente vemos a esas personas como una especie de nebulosa, como si no aterrizaran con los 2 pies en el suelo. Es como si estuvieran mirando todo desde la distancia, bastante desconectados emocionalmente, porque si conectaran abruptamente y al 100% con el dolor que experimentan, seguramente sería abrumador y les superaría. Sería demasiado para ellos. Por lo tanto, viven la pérdida como una especie de irrealidad, como si no fuera real, como si eso no hubiera pasado. De hecho, algunos de mis pacientes, incluso días o semanas después de que hayan perdido a un ser querido, siguen sintiendo como si entrara por la puerta de la casa o si caminara por la casa o incluso se les aparece cuando están dormidos. No hay que asustarse ni alarmarse ante eso, son mecanismos automáticos que pone en marcha nuestro cerebro para que podamos poquito a poco ir digiriendo y metabolizando todo ese dolor que estamos experimentando. La segunda fase, habitualmente, después de superar este shock inicial, sería la fase de la rabia, del enfado, de la ira. Normalmente mis pacientes experimentan ahí una sensación de injusticia, se sienten enfadados o con ellos mismos o con los demás o con la vida, o si son creyentes, con ese Dios en el que creen, que piensan que les ha fallado.
sienten que la vida les ha jugado una mala pasada y que lo que les ha ocurrido no les tenía que haber ocurrido. Y se preguntan una y otra vez, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Por qué tengo que perder yo esto ahora en mi vida? La tercera fase, una vez superada esta segunda, sería la de la tristeza, la nostalgia, la pena. Aquí cada vez experimentamos menos rabia e indignación y cada vez nos instalamos más en recordar aquello que hemos vivido con ese ser querido, aquello que tuvimos y ahora ya no tenemos en nuestra vida. Y nos agarramos a ese pasado, haciéndonos bastante difícil que podamos disfrutar plenamente del presente y que podamos mirar el futuro con optimismo y con esperanza. Realmente las personas en esta fase piensan que no van a poder vivir nunca bien y ser felices sin aquello que han perdido. Una vez superadas estas tres primeras fases, pasamos a la cuarta, en donde ya empezamos a aceptar la realidad tal y como es. Aceptamos que hemos perdido lo que hemos perdido, que no es ni justo ni injusto, y que lo que tenemos que hacer es vivir el presente, vivir nuestra vida, mirar la vida tal y como es y el futuro con esperanza y con ilusión. Agarrarnos a lo que tenemos, a los recuerdos de lo que tuvimos y a las personas que nos quieren y a encontrar un sentido a nuestra vida sin esto que ya hemos perdido. Cuando aceptamos la realidad, empezamos a dejar de sufrir por lo perdido y empezamos a encontrar en nuestro interior paz, tranquilidad y calma. Y desde ahí podemos empezar a entender que el proceso de duelo está empezando a llegar hacia el final. El proceso de duelo termina cuando aceptamos que algo importante ha terminado. Hasta que no aceptamos que algo ha terminado definitivamente en nuestras vidas, sufrimos. Y la quinta fase, una vez hemos aceptado lo perdido y podemos vivirlo desde la paz y la tranquilidad, es la fase del aprendizaje, del crecimiento personal. Porque en realidad, aunque cuando estamos en pleno proceso de duelo no lo vemos así, los procesos de duelo son una oportunidad para que podamos crecer como personas y ser mejores personas incluso que antes de lo perdido. Cada uno de nosotros somos los directores de nuestra vida y también de nuestros procesos de duelo, que cada uno de nosotros puede facilitar o dificultar que podamos transitar bien por estas fases del duelo hasta poder llegar incluso a la fase del aprendizaje y el crecimiento personal. Para superar bien el dolor emocional de la pérdida y hacer un buen proceso de duelo, mi primer consejo es que aprendamos a poner palabras al dolor que experimentamos. Ni el silencio ni el aislamiento son una buena medicina para superar el dolor de lo perdido. Silenciar nuestras emociones, por más que nos duela enfrentarnos a ellas y sentirlas, no va a ser nunca la solución. Necesitamos expresar lo que sentimos en un entorno que sepa escucharnos, acompañarnos, valorar, no juzgar lo que sentimos y respetar nuestros tiempos. No pretender forzar a la persona que está en pleno proceso de duelo a que lo olvide, a que mire hacia adelante, a que deje de sufrir. Las personas que están en un proceso de duelo necesitan hablar de lo que sienten y sentir que el que está al otro lado le escucha desde el respeto, desde el cariño y desde el apoyo emocional siempre que lo necesiten. En segundo lugar, para gestionar bien el dolor y que no se nos indigeste, vamos a necesitar aceptar lo ocurrido. Ya os he explicado que la aceptación nos libera del sufrimiento. Hasta que no aceptamos lo que hemos perdido, sufrimos. Y podemos empezar a digerir lo perdido, a metabolizar lo que no está metabolizado, hacer una buena digestión emocional, hacer una buena gestión emocional de lo que nos ha dolido y todavía nos duele. La aceptación nos libera del sufrimiento, genera paz en nuestro interior y nos permite aceptar con mayor claridad y determinación lo que acabamos de perder. Y en tercer lugar, es muy importante que seamos capaces de pasar a la acción. En las primeras fases del duelo es normal que estemos más ensimismados, que nos apetezca poco quedar con la gente, salir de casa. Es normal y necesario en las primeras fases del duelo, porque nuestro organismo necesita focalizarse en las heridas, en el dolor, para poder repararlo. Sin embargo, es peligroso que nos quedemos instalados en esas fases del duelo iniciales, en esa inactividad, en ese aislamiento. Es importante pasar a la acción, porque esa vuelta a la acción, a la actividad, a la vida en definitiva, le indica al cerebro que debemos aprender a vivir sin lo perdido. Para eso te aconsejo que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué pequeña acción podría hacer hoy que hiciera que mi yo del futuro se sintiera muy satisfecho, satisfecha, orgulloso de mí? ¿O qué pequeña acción podría hacer hoy que provocara que la persona que he perdido, que ya no está en mi vida, se sintiera muy orgullosa, muy contenta, muy feliz de verme actuando de esta manera?
Pregúntate para activar el modo aprendizaje y crecimiento personal, ¿qué puedo aprender de esta experiencia que me ayude a ser mejor persona y vivir mejor? Pues bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Tan solo agradeceros como siempre que estéis aquí acompañándome hasta el final. Si te ha gustado, darle al like y compártelo para que mucha gente pueda ver este vídeo y podamos ayudar a muchas personas a superar sus pérdidas afectivas y a realizar buenos procesos de duelo. Finalizo este vídeo con una frase para que reflexionéis. Lo único que tenemos es aquello que no podemos perder en un naufragio. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego, adiós.